No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 5. Yo otro feliz para todos ustedes. Shirou sintió que su conciencia volvía a él mientras yacía en su cama. Su mano se sentía diferente al resto de su cuerpo, pero ya no era una sensación inusual para él. Hace un par de años, probablemente hubiera entrado en pánico y lo hubiera mirado con preocupación, pero ahora sabía exactamente lo que había sucedido. Sus músculos y huesos se habían convertido de nuevo en cuchillas. Levantándose de su posición en su futón, miró su mano, como la piel aún estaba intacta y había sido la única parte de ella que no se había convertido en su sueño. No pudo evitar que sus labios se curvaran hacia arriba. Era la prueba de que su conclusión había sido correcta. Su cuerpo estaba hecho de espadas y ahora que había comenzado a practicarlo, cada vez era más fácil convertir su carne en espadas. Lo que preocuparía a Fujine, por supuesto, era que poco a poco le estaba resultando más y más difícil volver a convertirlo en carne. Pero para él, era solo una señal de que se estaba convirtiendo en lo que siempre estuvo destinado a ser. No era humano, no fundamentalmente, era una espada y su cuerpo se estaba acostumbrando más al concepto mientras practicaba con el proceso de conversión. No había ningún problema en convertir sus extremidades en cuchillas, lo había practicado tanto que era casi como respirar para él, era tan fácil ahora que se había encontrado instintivamente convirtiéndolos sin siquiera cargar el arma en su cabeza. El problema con el que se había topado era convertir sus órganos. Poco a poco había comenzado a practicar con órganos menos vitales y se encontró mayormente funcional al hacerlo, el problema fue cuando comenzó con los más importantes. El cuerpo humano era un engranaje complejo de piezas que trabajaban juntas para lograr un objetivo general, por lo que convertir uno en las afueras de la máquina que regulaba asuntos menores no tenía un impacto tan grande en el resto de su cuerpo. Pero intentar convertir su corazón o sus pulmones era otro asunto. Primero había practicado con un pulmón, confirmando que podía deshacer el proceso si algo salía mal antes de pasar al otro. Los pulmones de acero no eran imposibles de usar, pero definitivamente no encajaban bien con el resto de su cuerpo ya que tendían a fallar en la extracción del oxígeno necesario para que el resto sobreviviera. Por eso había deshecho el proceso cuando empezó a sentirse mareado. El corazón era un asunto ligeramente diferente. Había necesitado concentrarse activamente en mantenerlo latiendo para bombear la sangre alrededor de su cuerpo, lo que significaba que no era tan útil si alguna vez quería protegerlo en una pelea. Pero lo que más lo molestó, lo único que había concluido que se interponía en el camino de sus experimentos, era lo único que sabía que Fujine se horrorizaría si alguna vez intentaba cambiarlo. Su cerebro. Era la parte más necesitada de su cuerpo y lo único que seguía limitando lo que podía hacer al convertir su cuerpo. Después de todo, el cerebro era lo que necesitaba para extraer oxígeno para alimentarse, era el cerebro el que se golpeaba más fuerte si su sangre no fluía y era su cerebro la parte más arriesgada de sí mismo para considerar alterar. A pesar de todo, no se le escapaba el conocimiento de la importancia del cerebro, era el centro de todo lo que funcionaba en el cuerpo, era la única parte que si se equivocaba, resultaría en su muerte. Pero se interpuso en su camino y ya había llegado a aceptar un simple inquilino. Su cuerpo estaba hecho de espadas. Era una espada y su cerebro se interponía en el camino. Esta noche finalmente se arriesgaría. Esta noche era la noche en que se libraría de esa molestia o moriría. Eso era algo que estaba dispuesto a arriesgar. Porque él era una espada y necesitaba deshacerse de este traje de carne. XXX acero contaminado XXX Fujine finalmente se había ido a dormir y Shirou hizo lo que sintió que tenía que hacer. Empezó a escribir una carta. Era simple, explicando que si ella lo estaba leyendo, entonces probablemente él estaba muerto a causa de uno de sus experimentos y que bajo ninguna circunstancia debería permitir que nadie realizara una autopsia en su cadáver. Eso fue lo único que lo hizo dudar en este experimento.
La idea de lo devastada que estaría si él fallaba hizo que su corazón se encogiera, pero había llegado demasiado lejos y por mucho que odiara al hombre, aún reconocía las palabras que Kiritsugu le había dicho. Ser un mago es caminar con la muerte. No tenía miedo de morir, tal cosa era inevitable y fallar en este experimento solo significaría que moriría antes. Pero necesitaba liberarse de la carne que lo ataba. Dejando la nota sobre la mesa, finalmente se dirigió al cobertizo, listo para el intento de hechicería más peligroso que jamás había realizado. Sin embargo, esto no era como la mierda que Kiritsugu le había dado, el hombre lo había puesto en peligro, enseñándole algo que no tenía ninguna posibilidad de éxito en los intentos de evitar que aprendiera hechicería. Esto era algo que sabía que podría matarlo, pero si no lo hacía y tenía éxito, si fue un éxito, eso cambió todo. Al entrar en el cobertizo, cerró la puerta detrás de él y se dirigió al área abierta antes de arrodillarse y encender sus circuitos. Esto fue. Estaba seguro de que para algo tan importante probablemente debería usar algo más fuerte que un simple traseón. Pero él no tenía ningún problema con eso. Mi cuerpo está hecho de espadas. Y con eso, se concentró en todo su cuerpo, cada músculo, pieza de cartílago, hueso y órgano iba a ser convertido, la única excepción sería su piel, porque a menos que descubriera cómo crear un facsímil de ella, perderlo como si estuviera perdiendo sus músculos, podría eliminar por completo sus posibilidades de mezclarse con el mundo moderno. Continuó enfocándose, empujando la imagen de que todo estaba hecho de espadas y luego, silencio. No se podía escuchar ninguno de los ruidos ambientales que normalmente golpeaban sus oídos, lo que lo llevó a abrir los ojos. Negrura. No había nada. Ni ruido, ni luz, ni olor ni sabor, todo lo que podía sentir era la presencia de su cuerpo y la presión que ejercía contra sus rodillas y pies. Intentó moverse y se dio cuenta de que al menos sus brazos estaban respondiendo, lento pero seguro, se concentró en la presencia de las partes de su cuerpo mientras trataba de orientarse. Tomándose un momento, consideró la situación y una oleada repentina lo atravesó cuando se dio cuenta. Funcionó. No sabía si verbalizó el área, pero un enfoque en las palabras traseón y una aplicación rápida de análisis estructural trajeron todo el cobertizo a su cabeza. La sensación fue increíble. El área pura que podía analizar sin las limitaciones establecidas por su cerebro estaba más allá de lo que había considerado. Todavía no podía escuchar nada, pero ese no era el punto. Él lo había hecho. Su cerebro ya no era un problema. Emiya Shirou ya no podía ser declarado humano. XXX0 contaminado XXX. El resto de la noche pasó rápidamente para Shirou mientras invertía su experimento con bastante desgana. Tenía que descubrir cómo escuchar mientras estaba en ese estado, pero eso requeriría una comprensión de cómo funcionaban los sentidos en primer lugar. Lo que significaba que tendría que estudiarlos con relativo detalle para aproximarse a un método de audición que pudiera funcionar en cualquier estado en el que se encontrara actualmente. También rápidamente se aseguró de destruir la nota que le había enviado a Fujine en caso de que el experimento hubiera fallado y él hubiera muerto, ya no era necesario después de todo. Sin embargo, al menos sabía que tenía que hacer una visita a la biblioteca al día siguiente. Tal vez también debería buscar cómo funcionan los micrófonos, no estaba garantizado que funcionara, pero podría inspirarlos sobre cómo hacer que su nueva forma funcione correctamente. Sacudiendo la cabeza, empujó esos pensamientos a un lado mientras se aseguraba de que todo estuviera en orden. Se estaba haciendo tarde y acababa de tener un nuevo avance, descansar un poco para el próximo día de clases no estaría mal. XXX0 contaminado XXX. Taiga se dirigió a la casa de Shirou, más que lista para un buen desayuno. Realmente era otra cosa cuando se trataba de cocinar, creciendo constantemente a pesar de su enfoque tanto en sus estudios como en la hechicería. No es que ella realmente supiera lo que él hizo con su hechicería, toda esta charla sobre Reality Marble solo hizo que le doliera la cabeza. También estaba segura de que él estaba haciendo algunas cosas peligrosas durante sus prácticas, parecía demasiado reacio a decirle ciertas cosas e incluso parecía estar inventando cosas en lugar de decirle la verdad. Realmente la hizo preocuparse.
No sabía qué haría si llegaba una mañana y lo encontraba muerto. Llorar era la respuesta obvia, pero eso era lo mínimo. Shirou. Estoy aquí. Gritó cuando entró en el pasillo antes de dirigirse rápidamente a la sala de estar donde vio a Shirou de pie en la cocina preparando el desayuno. Y luego se congeló. No era normal que él sonriera tan genuinamente. Shirou. ¿Qué pasó? Preguntó ella, su curiosidad picada por la felicidad que él estaba mostrando. Ah, es solo que uno de mis experimentos funcionó, le dijo y ella se sintió fruncir el ceño. ¿Qué experimento? Ella quería una aclaración, después de todo, él no era exactamente comunicativo con lo que había hecho en estos días. Se quedó en silencio durante varios segundos antes de finalmente soltar un suspiro y mirarla a los ojos. Sería mejor que no lo supieras. Esa declaración hizo que su garganta se secara. Las únicas razones que podría tener para decir eso eran que le había hecho algo horrible a otra persona, lo cual no estaba en el carácter de Shirou, o que las consecuencias eran potencialmente letales para él. Shirou, ¿has estado haciendo algo peligroso, no? Soltó un suspiro antes de asentir. Sí. Sintió que se le encogía el corazón ante esa admisión. ¿Y siquiera pensaste en cómo me sentiría si algo te pasara? Demandó ella, ganándose un asentimiento de reconocimiento del chico. Sí, su respuesta fue dada sin inflexión, honestamente, eres la única razón por la que esperé tanto tiempo para intentarlo. Ella se congeló ante eso. ¿Qué? Es algo que tenía que intentar, le dijo, si fallaba, habría muerto, pero el éxito significaba demasiado para mí. Casi sintió que estaba a punto de tener un ataque de pánico por su declaración. Habría muerto si hubiera fallado. Eso fue demasiado. ¿Y cómo crees que me hubiera sentido encontrarte muerta en tu cobertizo? Casi tenía ganas de hacer que Torazinai le diera una paliza en la cabeza por eso. Hubieras estado preparado, dijo sin demora, te dejé una nota por si fallaba. Ella lo miró fijamente. Incluso había ido tan lejos como para dejar una nota en caso de que hubiera fallado. Estaba tan seguro de que iba a matarlo si fallaba que dejaría una nota al respecto. ¿Qué estabas haciendo? Demandó, no iba a aceptar un no por respuesta esta vez. Él la miró a los ojos antes de ceder visiblemente. Estaba convirtiendo todo mi cuerpo en espadas. Ella parpadeó. ¿Convertir su cuerpo en espadas? No lo había oído decir nada sobre eso antes. ¿Qué quieres decir con convertir tu cuerpo en espadas? Hace unos años que sé que puedo convertir mis músculos y huesos en espadas, le dijo, he practicado en órganos menos importantes antes, pero anoche, decidí convertir todo lo que no era piel en a ellos. Se tomó unos segundos para procesar eso. ¿Te quieres decir que incluso cambiaste tu corazón, pulmones y cerebro? No pudo evitar gritar, ganándose un asentimiento del chico. Ella no pudo evitar mirarlo fijamente. No solo había hecho algo tan estúpido, sino que de alguna manera también logró sobrevivir. Pero eso no tenía sentido. ¿Cómo podrías funcionar sin un cerebro? Ella no podía comprender la idea. Era simplemente demasiado ridículo para ser verdad. Porque soy una espada. Su respuesta la hizo congelarse. Soy mi reality marble, lo que significa que este cuerpo es solo una jaula para evitar que me convierta en quien se supone que debo ser. Eso estuvo mal. Esa forma de pensar no podía ser considerada humana. ¿Cómo podía declarar tan fácilmente que su propio cuerpo era algo malo? Si él había sido corrompido por algún culto espiritual demasiado celoso que creía en algún tipo de forma superior, entonces ella podría entender, pero generalmente consideraban que todo lo físico era algo malo. Shirou parecía considerar su cuerpo específicamente como un problema. Si tan solo ese borracho todavía estuviera aquí, tal vez podría tener una idea de lo que estaba pasando con él, pero todavía no había regresado desde que se fue hace un par de años. Shirou vaciló cuando él la miró, creo que debemos dejarte ver a un psiquiatra. Su expresión se volvió en blanco. No, ni siquiera se tomó un segundo para pensarlo, entiendo que estés preocupado por mí, pero los psiquiatras no saben nada sobre el mundo sobrenatural, no pueden entender el concepto de que yo sea algo.
Que no sea humano. Ella se estremeció ante esa afirmación. Ni siquiera había considerado que él estaba perdiendo el control de su humanidad. Siempre había parecido el mismo hermano pequeño, amable y servicial que ella siempre había conocido. Simplemente hizo que su corazón se encogiera aún más de lo que ya había estado. Ella quería ayudarlo. Pero si lo que estaba diciendo era cierto, entonces no estaba exactamente equivocado. No había forma de que un humano pudiera sobrevivir sin un cerebro, pero aparentemente se las había arreglado para hacer precisamente eso. Tal vez debería simplemente aceptar que no sabía lo que era él y dejarlo así. ¿Hay algo con lo que necesites ayuda? Ella decidió que si él ya estaba tan avanzado en este camino, era su deber apoyarlo, tratar de asegurarse de que nada malo le sucediera a pesar de su falta de poder. Ofreció una cálida sonrisa. ¿Conoces algún buen libro sobre cómo funcionan los sentidos? Ella solo pudo parpadear confundida ante esa pregunta. ¿Qué? Cuando estaba hecho de espadas, necesitaba usar el análisis estructural para identificar cualquier cosa a mi alrededor, explicó. Quiero decir, para decirlo de manera simple, el único sentido que todavía tenía alguna funcionalidad era el tacto. Sin embargo, eso era más simplemente identificando la presión que cualquier otra cosa. Ah, eso tenía sentido. Después de todo, las espadas no estaban diseñadas para recoger luz, vibraciones o olores. Aunque si Shirou pudiera descubrir cómo convertir su cuerpo en cuchillas, solo tendría que aferrarse a la idea de que él podría encontrar una manera de replicar esos sentidos con el conocimiento correcto. Y así, decidió que lo único que podía hacer era decírselo. XXX acero contaminado XXX. Shirou no pudo evitar soltar un suspiro mientras consideraba todo lo que los libros le decían sobre cómo los sentidos eran poco más que interpretaciones que el cerebro hacía del entorno que rodeaba a una persona. Tenía sentido, pero el problema era que todo lo que leía dejaba una cosa dolorosamente clara. Tendría que descubrir exactamente cómo procesar la información de una manera que funcionara con lo que fuera que tenía en lugar de un cerebro. Lo que significaba primero comprender cómo funcionaba su conciencia en esa forma. Definitivamente sería un proyecto de investigación a largo plazo, pero estaba seguro de que podría resolver algo. Simplemente significaba que tendría que llevar notas más detalladas de su investigación que las que había hecho anteriormente. Después de todo, registrarlo todo podría ayudarlo a descubrir patrones en lo que sus pruebas revelaron sobre él. Y si pudiera descubrir cómo funcionaba su cuerpo de cuchillas, entonces podría descubrir cómo interpretar la información a su alrededor. Sin embargo, como mínimo, aún podía usar el análisis estructural en lugar de la vista, una acción que en realidad le dio una imagen más clara de todo lo que lo rodeaba. Pero no estaría de más encontrar un método para replicar los sentidos humanos a los que estaba acostumbrado. Sacó un bolígrafo y una libreta y comenzó a hacer una lista de todo lo que se le ocurrió. Su alma todavía estaba unida a su cuerpo, lo que significa que su cerebro no era necesariamente responsable de mantenerlo unido, por lo que la pregunta era cómo interpretaba el cerebro los sentidos de una manera que el alma pudiera entender. Porque su habilidad para sentir su cuerpo, a pesar de la falta de sentidos, mostraba que el alma podía entender cosas así, una suposición que solo había sido aumentada por su habilidad para visualizar todo lo que estaba analizando. Teniendo en cuenta la situación, llegó a una sola conclusión: simplemente tendría que someterse a la privación sensorial nuevamente si quería entender cómo funcionaba su nuevo cuerpo. Mi cuerpo está hecho de espadas. XXX acero contaminado XXX. Las semanas pasaron lentamente para Shirou. La privación sensorial a la que se estaba sometiendo era algo que los libros que leía decían que podría provocar rupturas psicológicas si la víctima estaba sujeta a ellas durante el tiempo suficiente. Pero eso suponiendo que la víctima no tuviera otra opción para estudiar su entorno y no se sometiera activamente a él en la búsqueda de un objetivo superior. Solo deseaba tener algo de suerte con los experimentos. En lugar de eso, solo se estaba acostumbrando a la forma y al silencio que siguió. Al menos sus notas iban bien mientras continuaba formulando hipótesis sobre su hechicería y cómo funcionaba, incluso si no estaba más cerca de su objetivo de imitar los sentidos.
Soltando un suspiro de molestia, una vez más abrió sus notas y comenzó a leerlas. Todavía nada que pudiera usarse para replicar sus sentidos. Sacudiendo la cabeza, comenzó a considerar otras posibilidades. ¿Realmente necesitaba replicar sus sentidos mecánicamente? Todo lo que tenía estaba tratando de encontrar una manera de crear nuevos órganos sensoriales que pudieran captar todo. Pero, ¿y si hubiera otra manera? Tomó un bolígrafo y comenzó a anotar más notas sobre sus habilidades en general antes de congelarse. Mi cuerpo está hecho de espadas. Su canto seguía siendo el mismo y, tal como había sucedido a lo largo de las semanas, descubrió que su transformación se producía más rápido a medida que su cuerpo se convertía en poco más que una colección gigante de cuchillas. Centrándose en el área de sus ojos, se centró en las cuchillas que los hacían y comenzó a leer. La respuesta había sido obvia todo el tiempo. Por primera vez, realmente vio con un cuerpo de espadas. Había sido capaz de registrar la historia de una hoja con solo mirarla, pero en lugar de simplemente mirarla, analizar estructuralmente las hojas de su propio cuerpo y enfocarse en la historia actual fue suficiente. Todo a lo que las espadas estaban sujetas desde el exterior de su cuerpo ahora estaba claro, no solo la vista sino también los sonidos. Habría tomado un respiro, pero no lo necesitaba. Por fin sus sentidos se habían complementado. A continuación, tuvo que probar para ver si todavía podía hablar mientras estaba en esta forma. Y así formó pulmones, los llenó con aire del exterior antes de intentar formar palabras. Solo salió sibilancias. Pero al menos había hecho progresos. Ahora todo lo que tenía que hacer era descubrir una forma de replicar la piel con cuchillas y aprender a hablar con una garganta de acero. Entonces, finalmente sería su verdadero yo. XXX acero contaminado XXX Taiga no pudo evitar sentirse cansada. Había asumido que Shirou convertir su cuerpo en espadas sería algo fácilmente visible, pero resultó que estaba equivocada. Lo único que cambió notablemente en él fue que sus ojos parecían estar hechos de acero y el interior de su boca tomó un tinte más gris. Pero, de nuevo, el niño estaba aprendiendo cómo lograr los resultados deseados, por lo que era cuestionable hasta dónde podía llegar dado el tiempo y el esfuerzo que estaba poniendo actualmente en su proyecto. Por supuesto, intentar hablar con él antes de ver esos ojos le hizo difícil saber si podía oírla o no. Seguía siendo el mismo chico que había conocido durante tanto tiempo, pero era agotador no estar seguro de si podía oírla o no. Al entrar en la sala de estar, lo notó preparando la mesa antes de mirarla, sus ojos de ese gris sólido indicaban que actualmente no podía escucharla. Lo más probable es que la haya notado entrar debido a ese hechizo de análisis estructural que había mencionado. Al ver que sus ojos volvían a tener un iris y una pupila, finalmente procedió a hablar. Buenos días Shirou. Buenos días, Fujine. Su respuesta tuvo un tono más optimista de lo normal, obligándola a parpadear. ¿Lo averiguaste? Era lo más obvio que podía hacerlo feliz, pero si lo hubiera descubierto, probablemente se quedaría en esa transformación. Sí, ahora solo necesito descubrir cómo hablar con una garganta de acero y formas de replicar una apariencia más natural, declaró y ella no pudo evitar quedarse boquiabierta. No podía hablar mientras se transformaba en cuchillas. Eso es, se congeló, insegura de cómo responder a sus noticias. Bien. Sí, probablemente optó por ignorar su vacilación, incluso mientras continuaba poniendo la mesa para el desayuno. Voy a visitar la biblioteca más tarde, tendré que encontrar más libros de anatomía si quiero recuperar mi voz. Bien. Consideró la posibilidad de que él simplemente descartara cualquier problema con el sonido de su voz como un subproducto de la pubertad, pero, de nuevo, no estaba garantizado que lo resolvería antes de que terminara. ¿A quién estaba engañando? Si él seguía a este ritmo, probablemente sería un montón de cuchillas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para fin de año. Honestamente, fue bastante aterrador. Primero apareció un vampiro y ahora Shirou se estaba convirtiendo en un hombre de metal. No le sorprendería que lo siguiente que sucediera fuera que su abuelo se convirtiera en un hombre lobo o una momia o algo así. Y aquí estaba ella, todavía perfectamente humana y expuesta a estas existencias imposibles.
Dijeron que la ignorancia es felicidad, pero ella nunca lo entendió realmente hasta que descubrió la verdad de Kiri. Sacudió la cabeza para despejarse de esos pensamientos. No tenía sentido pensar en ellos cuando había una gran comida frente a ella. Ella solo esperaba que las cosas se calmaran pronto. XXX acero contaminado XXX Shirou cerró el libro sobre biología humana una vez más mientras tomaba notas en el cobertizo. Había tanto que considerar al intentar formar palabras, tanto que era posible que averiguar cómo hablar con un cuerpo de cuchillas no estuviera garantizado para funcionar. Pero había pensado algo similar a sus sentidos y ahora eran en su mayoría funcionales. La verdadera pregunta era si podía sincronizar su cuerpo para formar automáticamente las sílabas apropiadas sin la interferencia directa de él. Por supuesto, eso es asumiendo que no había algún método que él estaba pasando por alto por completo que tenía la última vez. Rastrear. Sin pensarlo dos veces, comenzó a analizar la estructura de su garganta, tratando de encontrar un método para mantenerla funcional, incluso si estaba hecha de espadas. Entonces sus labios cayeron cuando se le ocurrió un pensamiento. Mi cuerpo está hecho de espadas. Concentrándose en su garganta, obligó a las cuchillas a formarse lo más pequeñas posible antes de tomar un descanso e intentar hablar. Intentó forzar la oración, soy Emilia Shirou, pero solo salió un silbido. Sin dejar de prestar atención a las cuchillas en su garganta, se centró en lo rígidos que eran y en cómo, incluso con su respiración más enérgica, apenas se movían. Colocando su nudillo frente a su boca y su hombro sobre el escritorio que estaba usando, consideró la situación. Las cuchillas eran demasiado rígidas y pesadas para que él las moviera solo con la respiración, lo que significaba que tenía que encontrar algo más ligero que ellas, algo que también pudiera grabarse en su mármol de realidad pero que no sufriera los mismos problemas cuando se aplicaba a una situación. Como eso. Necesitaba un nuevo material. ¿O lo hizo? Centrándose de nuevo en sus cuerdas vocales, intentó hacer algo ligeramente diferente. Cambió las hojas que eran más apropiadas para armar espadas por las que había visto en rapiers, significaba que necesitaba más pero no estaba de más intentarlo. Exhalando, una vez más intentó hablar. Mi nombre es Emilia Shirou, apenas funcionó, sintiéndose lento, chirriante y con un tono mucho menos funcional para un humano de lo que la mayoría aceptaría, pero fue un paso en la dirección correcta. Era la primera vez que decía algo con éxito con una cuerda vocal de acero. Ahora solo era cuestión de descubrir cómo hacerlo más fuerte y con un sonido más humano. Quizás debería practicar alterando las formas y propiedades de lo que estaba manipulando. Kiritsugu no le había enseñado nada de eso, pero si usaba refuerzo como base para el hechizo, podría cambiar la forma y la densidad de las espadas en su cuerpo. Y no estaría de más saber cómo cambiar las cosas de todos modos. Con esos pensamientos en su cabeza, sacó un pedazo de basura del estante y comenzó a practicar. XXX acero contaminado XXX clan clan. El sonido del acero chocando reverberó a través de los exuberantes campos vacíos cerca de un árbol solitario y un lago se asentó justo debajo de él. Pero estaba más concentrada en la espada a la que se enfrentaba. Un movimiento en falso y perdería, incluso con instintos tan fuertes como los suyos. Una espada negra golpeó el borde dorado de su espada y se encontró abierta cuando su oponente colocó su espada en su garganta. ¿Estás refrescado?, preguntó la forma transitoria de la mujer ante ella y ella asintió en reconocimiento. De hecho, el combate le había dado la oportunidad de refrescar su mente. Ciertamente yo, no. Casi se estremeció ante el tono que la dama del lago tomó con ella. Centrándose en lo que había aprendido desde que despertó en Avalon, moldeó sus palabras con cuidado. Sí, estoy renovado. Había sido tan conveniente cuando había sido convocada por el Grial, especialmente con la forma en que impartía todo el conocimiento necesario del mundo moderno directamente en su cabeza. Una pequeña cantidad de eso había logrado arraigarse en su mente, pero realmente no había tenido el tiempo suficiente para que se volviera permanente. Lo que significaba que tenía 1500 años para ponerse al día en su propio idioma. El curso intensivo que estaba recibiendo no era particularmente agradable para su cabeza.
Pero al menos el combate la ayudó a despejarse, refrescándola de la tediosa memorización y comprensión. Como le había dicho la señora, no tenía sentido que regresara a la Tierra si ni siquiera sabía hablar de una manera legible para el mundo moderno. Entonces regresaremos a tus estudios. Sabía mejor que desafiar las órdenes del hada ante ella era la que no solo había criado, sino también entrenado a Sir Lancelot en el arte del combate. El simple hecho de pensar en el caballero hizo que su corazón se encogiera cuando los recuerdos de la Cuarta Guerra del Grial brotaron en su mente, de ver al gran caballero reducido a una bestia decidida con la intención de luchar contra ella. Sacudiendo la cabeza para despejarse, se movió para seguir a la dama, lista para regresar al tedio de sus estudios de inglés moderno. Pero al menos necesitaría saber algo de inglés. A pesar de lo que Fae le dijo, sabía que solo había una cosa que realmente podía hacer una vez que regresara a la Tierra. Y eso requería encontrar una forma de salir de Britania y llegar a Japón. Un avión sería el curso de acción más probable, pero abordar uno sin recursos no sería fácil. Luego estaba la cuestión del requisito que necesitaría para encontrar un mago que pudiera ayudarle a preparar todo para cuando llegara el momento. El hecho de que ya no fuera una sirvienta no significaba que su deseo no pudiera seguir concediéndose. Solo necesitaba asumir el papel al que no estaba acostumbrada en la próxima guerra del Grial. Tendría que convertirse en maestra. Y eso es todo por hoy. Ahora, para cualquiera que desee quejarse del cuerpo completo de espadas de Shirou, tengo mis propias razones para sentir que es plausible incluso en el canon. Si tienes un problema con eso, date cuenta de que no me importa. Esta historia se inspiró en dos cosas que se unieron y formaron un pensamiento simple que decidí llevar a cabo. Así que con eso fuera del camino, sombra fuera.